en el marco de Expo Negocios 360 para Fortaleza Empre. Los saluda Ingrid Nájera Robledo. Y bueno, bienvenida a nuestro programa, Sofía Herrera, experta en educación perinatal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo todo tu conocimiento y experiencia. Bienvenidos también a todos los que nos están viendo en Expo Negocios 360. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema sumamente importante e interesante que se ha dejado, yo creo, un poquito de lado. Y este tema es sí o no la preparación para el parto, gusto o necesidad. Ahí está la interrogante. Entonces, bueno, primero me gustaría compartirles un poco acerca de la trayectoria de nuestra invitada Sofía Herrera. Bueno, ella es educadora perinatal con especialidad en hipnoparto, certificada en Reino Unido con The Calm Birth School y en el método Mongan. Acreditación de competencias para la atención en trauma obstétrico, certificada como instructora profesional por Evidence Based Birth en Estados Unidos. Y bueno, además es instructora de yoga con la máxima certificación ante la Federación Internacional de Yoga y la Alianza Internacional de Yoga IRYT 500, con especialidad en pre y postnatal clásicos y con enfoque terapéutico, alineamiento restaurativo y terapéutico. Y bueno, además es mamá, empresaria y fundadora de la empresa Suk Moms. Nos vamos ahora sí, pues muchas gracias Sofi por estar aquí nuevamente. Y bueno, me gustaría que nos platicaras por qué fue que decidiste especializarte en todos estos campos del conocimiento. Hola Ingrid, muchas gracias por la invitación. Esa es una pregunta bastante larga de contestar. Mira, yo soy hija de médicos, los dos son médicos y literalmente crecí en el ambiente hospitalario. Mis papás tenían un hospital, crecí ahí, mis primeras prácticas en el área de la salud fueron desde que estaba en la preparatoria y de ahí pues la elección de carrera fue hacia allá. Pero hubo algo durante los primeros años de la carrera que algo me decía que no es para mí. ¿No? Nos tenemos que someter como humanos a una deshumanización, nosotros como personas, para poder hacer todo lo que hacemos. Pero ahí hubo algunas cosillas que no me gustaron. Pero más adelante, carrera terminada, etcétera, etcétera, vinieron los hijos y con las experiencias de los hijos algo había pasado que no me dejaba con un buen sabor de boca, ¿no? Porque yo me había preparado para recibir a mis hijos. No con un curso perinatal como los que se utilizan ahora, porque mi hija mayor tiene 24 años. En ese entonces, yo le preguntaba al ginecólogo, ¿no? Oye, ¿qué opinas del curso psicoprofiláctico? Y me decía, no, eso es para hippies, eso es una payasada. Si quieres tirar tu dinero, ve y tíralo, eso no sirve. Y yo, bueno, pero pues de todas formas yo sentía que me tenía que preparar porque finalmente mi cuerpo era el que iba a dar a luz, entonces yo sentía la necesidad de que era yo quien me iba a preparar. Me estuve buscando, me preparé, bueno, era yo visitante asidua de la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo había estudiado y tenía acceso. Me preparé lo mejor que pude, lo mejor que con la evidencia más actualizada, y cuando llega el momento de dar a luz, pues nada de lo que ya había pasado, de lo que yo había estudiado para lo que me había preparado, sí se dio. El médico nunca me miró a los ojos, todas las preguntas, mi consentimiento se lo pedía a mi mamá que me estaba acompañando, o se lo pedía a mi papá que me estaba acompañando, a mi esposo lo hizo a un lado, pero a mí nunca me pidió permiso, nunca me miró a los ojos, nunca me dijo, oye, ¿me permites hacerte tal o cual? O sea, finalmente fui una participante externa, pasiva, no hice nada. Básicamente me sacaron a mi hija y párale de contar. Luego vino mi hijo y fue otra situación, él nació por cesárea, pero ahí la situación fue un poquito diferente y algo no me cuadraba, algo no me estaba gustando. Comencé a practicar yoga, me metí en el rollo del tema perinatal, porque después de los 2 nacimientos hubo algo y me dijeron, tienes depresión postparto. Bueno, es que era muy común, ¿no? Es de esperarse, tienes depresión postparto. No, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que después de tantos años metiéndome en todo este rollo y especializándome, no es depresión postparto. Lo que yo tuve fue trauma obstétrico, que desencadenó una depresión, pero son cosas muy diferentes. Una situación que aquí en México no se considera.
No sé considerar porque hay muchos factores que influyen en este tema del trauma que puede desencadenar. Entonces, lo más sencillo es decirte, "Ay, tienes depresión postparto, son tus hormonas, si necesitas ahí te va tu pastillita para la depresión y después solito se te quita". No, o sea, requiere, el tratamiento es totalmente diferente. Pero bueno, así las cosas. Entonces fue así como mi meta, yo no quiero que mis hijos pasen por esta situación. Yo quiero que mis hijos reciban una atención basada en evidencia y no una atención rutinaria, que eso hace toda la diferencia. Entonces, yéndonos un poquito atrás hacia la historia, hace 100 años, cuando mucho, las mujeres daban a luz con otras mujeres que las ayudaban a parir y había más mujeres presentes. Y finalmente cuando crecíamos y era momento de tener nuestros propios hijos, pues de alguna manera ya habíamos experimentado, ya habíamos pasado con una experiencia de nacimiento previa. Ya habíamos visto lo que era, no había tabúes, no había miedos, no había nada. O sea, se quitaba así como que la venda de los ojos de qué es la luz. Sin embargo, nos vamos un poquito más adelante en la historia y entra la profesión médica, que era una profesión establecida. Pero en ese momento los médicos eran hombres. Y entonces dijeron, la atención, estamos muy preocupados por la tasa de mortalidad materno-infantil, entonces lo vamos a tomar. Se jalaron todo lo que es la atención perinatal, ¿no? Nacimientos, lo tomamos nosotros los médicos. Y mejoró un poco el asunto, pero no se considera que en ese momento también empezaron a surgir servicios de sanidad, como el drenaje y el agua potable. Entonces, bueno, unas cosas con otras, ¿no? Hay muchas cosas así, pero finalmente la atención que se le daba a las mujeres era desde el punto de vista de yo, hombre, voy a hacer que tu mujer tengas a un hijo y tú vas a cooperar conmigo para que yo pueda sacarlo de tu cuerpo. Y de ahí empezaron a surgir un montón de intervenciones que finalmente se quedaron. Hacia las últimas décadas de los 1900 empezó a haber un movimiento más fuerte haciendo ver a la comunidad pues, que esto no estaba bien. Estaban ocasionando problemas realmente en el cuerpo de las mujeres, en la calidad de los hijos, en la calidad de vida y hasta últimas fechas se está viendo realmente el problema psicológico, emocional y social que tiene el que le quites el poder a una mujer de tener a un hijo. Y no me estoy refiriendo a tiene que ser parto para que la cosa cambie, no, sino de que se les ceda el control de su propio cuerpo, de que las mujeres tomen el control de lo que pasa con su propio cuerpo, de que lo que sea que pase sea por su propia decisión, porque finalmente los proveedores de cuidado de la salud están para apoyarnos a nosotros. Entonces, con toda esta situación como se fue dando, nosotros mexicanos y muchas partes de América todavía, tenemos esta visión del nacimiento como un proceso patofisiológico. Eso quiere decir, estoy naturalmente enferma y necesito que alguien me alivie de mi enfermedad. Entonces tenemos esta sensación de que es demasiado peligroso y que necesito de un profesional de la salud para que me saque a mi hijo y esté saludable. Y esto es una concepción totalmente extraña, ¿no? Un constructo completito social de los 1900 para acá, porque esa situación antes no se veía. O sea, tener un hijo era tan natural como ir al baño, como tengo hambre, necesito comer. Y sigue siendo. Lo que ha cambiado es la mentalidad de nosotros en la actualidad. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que hacemos? Y se ha ampliado un poquito más, se ha profundizado más el tema, porque a finales de los 1900 también se dio otro tema que ha surgido mucho, que es el tema de la violencia obstétrica. Y el tema de la violencia obstétrica es una zona gris en México. Tenemos la ley que nos permite a las mujeres una vida libre de violencia. Y la ley original sobre violencia obstétrica desencadena de esta ley sobre las mujeres al derecho a una vida libre de violencia. Van así como que junto con pegado. Pero solo algunos estados la han dado. Y como es una zona gris, es bueno, pues, ¿qué es lo que pasa con la violencia obstétrica? Es una línea bien delgadita, pero bien delgadita, de
yo te estoy cediendo el control o tú me lo estás quitando porque estás acostumbrado a que todo el mundo te lo cede y entonces si yo individualmente no estoy de acuerdo, entonces está cruzando esa línea de la violencia obstétrica. La situación con este tema no es el dejar, el permitir, sino el efecto psicológico que tiene en nosotras como más el efecto emocional. Cuando damos a luz, o sea, somos unas personas y de repente estamos embarazadas, tenemos una personita adentro y nace el bebé y dejamos de ser las personas que éramos para convertirnos en otras muy diferentes. Y cambia todo. Dependiendo cómo fue tu experiencia durante el nacimiento, se ha visto que el rebote de esta situación afecta la relación de mamá con hijos, mamá con papá, papá con hijos, la familia externa y se va expandiendo hacia el círculo social. Entonces es la manera como los humanos aprendemos. Vemos ese ejemplo, así son las cosas, se normalizan y pues, híjole, seguimos aquí gracias a que los humanos somos extremadamente resilientes. Está muy, muy interesante todo esto que nos estás platicando. Y no sé si nos pudieras un poquito más ahondar sobre qué es la educación perinatal entonces. Educación perinatal, mira, hay diferentes tipos de métodos. Los primeros que surgieron fueron a partir de 1950, 1960, en donde se proponía que pues para que se dé el nacimiento, pues tiene que haber calma, seguridad y demás, porque hay un proceso fisiológico como tal, no nada más del útero con las contracciones, sino emocional, porque todo está regulado desde el sistema límbico donde tenemos el hipotálamo que produce la oxitocina, que produce en los movimientos uterinos, pero también tenemos la amígdala que produce adrenalina y cortisol. Esta amígdala está diseñada, es nuestro cerebro primitivo desde nuestros ancestros, prácticamente todos los seres humanos, los mamíferos lo tienen, por ejemplo. Nosotros humanos nos caracterizamos porque tenemos en el cerebro la corteza cerebral, en la parte del neocórtex. Pero la parte fundamental que regula todas las funciones de tu cuerpo está adentro, en este sistema límbico. Entonces, si tú te sientes amenazada por alguna razón, te enojas, te molestas, tienes estrés, tienes miedo, la amígdala se dispara y empieza a segregar adrenalina. La adrenalina tiene, y realmente es una habilidad, ¿no? Se dispara la adrenalina, se bloquea la producción de oxitocina, se para el trabajo de parto, porque es un mecanismo diseñado para que, si nos vamos a la época de nuestros antepasados, eran cavernícolas, y se metían a una cuevita para dar luz, y resulta que la cuevita estaba ocupada por algún otro depredador, bueno, este trancazo de adrenalina, párate el trabajo de parto, el útero va a hacer todo lo posible por detener la salida de bebé, que mamá se puede echar a correr, y hasta que no se sienta segura y tranquila, entonces si se apaga la amígdala, comienza la producción de oxitocina nuevamente con sus respectivas endorfinas y nace bebé. Entonces, ¿qué pasa si yo no me preparo para lo que va a venir? Si yo no estoy consciente de cómo es el proceso. De entrada tengo miedo de qué es lo que va a pasar. En la vida he visto un nacimiento en vivo y lo que aprendemos lo aprendemos a través de los medios, de las películas, de las telenovelas, la verdad. O ridiculizan el asunto, lo ponen bien feo, pero nada tiene que ver con la realidad. Entonces es lo primero que aprendemos. Entonces, cuando llegamos nosotros a dar a luz, no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo no sé cómo es que mis emociones van a trabajar con mi cuerpo a su favor o si por desconocimiento voy a trabajar en contra de mi propio cuerpo, de mi propio procedimiento. Además, el tema bueno, ¿con qué médico me voy? ¿Hacia dónde me voy al Seguro Social? ¿Elijo sistema particular? ¿Con qué médico me voy? Todo influye en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y en el resultado final. Además, el cambio es tan radical, pero tan radical, de que nace de D a después, que si no estamos preparados emocionalmente para el cambio tan fuerte, sí lo podemos sentir como un shock. ¿Sí? Actualmente hay varios métodos de educación perinatal.
Pero la gran mayoría se enfoca a decirte, sí, mira, tienes derechos, te vas a enfrentar con esta serie de intervenciones que pues no están basados en la evidencia, pero están basados en la rutina, pues a lo mejor tu médico te quiere apoyar, a lo mejor no, pero esto es básicamente lo que te van a hacer. Y ahí fue donde yo, entrando en el tema de la educación perinatal, y bueno, empecé yo a sentir esto no se siente bien, ¿no? Entonces buscando otros horizontes, buscando en el extranjero, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque aquí en México se manejan las cosas de esta manera y no de otra, un poquito más racional para nosotras como mamá, ¿no? Donde nosotras somos las que damos a luz. ¿Por qué no tomar ese poder de nosotras dar a luz? Y pues sí, me encuentro en la disyuntiva de que la manera de comunicarnos, el ambiente, las personas, la discriminación, definitivamente. Y estoy hablando de discriminación en muchos sentidos. No nada más estoy hablando de hombres contra mujeres, ¿no? De los hombres, de esta conciencia cultural de que el hombre es el que trabaja y la mujer es la que atiende a los hijos, por ejemplo, que está muy arraigado aquí en México. Y muchas características de la discriminación que se expanden hacia la zona del nacimiento, al grado de que pues es la mayor causa de sufrimiento y mortalidad materno-infantil en el mundo, la discriminación. En México la tenemos mucho. Discriminación en la característica de profesionalismo, por ejemplo, en donde los médicos son vistos como los que tienen el poder, los médicos se ven a sí mismos como los que tienen el poder, y en esa percepción así infinitesimal de mi creencia de que el profesional sabe más que mi propio cuerpo, es cuando las cosas empiezan a salirse de control. Yo no sé qué es lo que va a pasar, yo no sé a lo que tengo derecho, cedo mis derechos o me los quitan y ¡pah! Tenemos un trabajo derechito, directo. Y una característica que había yo visto en las personas que tomaban un curso convencional de preparación para el parto, salían del parto y me decían, es que se me olvidó todo lo que aprendí, soy tonta. Se me olvidó lo que aprendí, ¿por qué no puse más atención? Debí haberlo hecho diferente, no hice lo suficiente. Y todo esto se va traduciendo acá en la cabeza en, yo no sé, no soy suficiente, debí haber hablado, mi voz no sirve, yo no sé. Y esto se lleva a casa con un bebé que llora, que no sabe comunicarse, y vuelve a traer acá y yo no sé, soy insuficiente, no hice lo suficiente, soy tonta, necesito que alguien me enseñe. ¿Y con quién te vas? Con otras personas que tampoco estaban preparados para eso y que lo navegaron lo mejor posible. Entonces, con todos los estudios que traigo por atrás, sí le dimos la vuelta. No yo sola, somos dos organizaciones, una en Europa y otra en Estados Unidos, y yo soy la primera aquí en México, en donde les decimos a las mamás, no se trata de decirte si tu bebé va a medir lo que una nuez en las primeras X semanas y después va a medir lo que un jitomate en las siguientes semanas. No, aquí se trata de para adentro. ¿Cómo te sientes tú? Es una preparación emocional, pero también práctica. Y esto es lo que ha marcado muchísimo la diferencia entre el que salgan del parto, sí, agradecidas porque tengo a mi bebé en brazos, pero también me siento con toda la fuerza y con todo el poder que una mamá necesita para poder cuidar a una personita, para todo lo que implica traer una personita al mundo. Entonces cambia la perspectiva totalmente. Y la verdad es que las historias que hemos tenido de nuestros estudiantes, wow, sí, te dices, bravo, bien por ellas. O sea, realmente se entienden, se perdonan, se perciben como humanas, sin expectativas, sin nada de nada. Entonces, eso es lo que hace. ¿Por qué es importante? Porque si no tomas el control, lo vas a perder o lo vas a hacer. Y ese es el camino más rápido a la frustración, a la tristeza, a la depresión y al trauma. Y es lo que te quería preguntar ahora, Sofi. ¿Cuál sería la diferencia para que nuestra audiencia entienda cuál es la diferencia entre el trauma obstétrico y la depresión postparto y cómo van relacionadas y cuál, bueno, todo eso que ya tú sabes? Sí, mira, la depresión postparto generalmente viene de este
cambio hormonal tan radical de un momento estamos embarazadas y al siguiente ya no estamos embarazadas. Entonces, este cambio tan radical puede hacer cosas dentro de nuestra cabeza que nos hagan sentir así como que tristes, como que no está bien, pero un desbalance más profundo, porque hay otra cosa que se llama el baby blues, que es así como que, ay, siento nostalgia porque ya no traigo a mi bebé guardadito, ya no lo siento dentro de mí. Esa es una nostalgia diferente. La depresión va más por el tema emocional. Con el tema del trauma, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber una serie de regresiones mentales a ese momento en particular o a esos momentos en particular que te causaron angustia o miedo súper intensos o vergüenza. La vergüenza es muy clásica. No es solo propia de las personas que dan a luz, también de los acompañantes, sean los papás, las hermanas, las mamás, quien sea que vaya a acompañar. Entonces, la mente empieza a regresar a esos momentos en particular con toda la carga emocional que hay por detrás, de miedo intenso, de vergüenza, de culpa, de insuficiencia, y se queda y empieza a estar ahí una y otra vez. De repente se sienten así como que, es que sí quiero a mi bebé, pero siento culpa porque no lo siento como debería sentirlo. Y eso se lo callan. O sea, hay muchísimas personas que lo sienten y se lo callan por desconocimiento, por vergüenza, porque ¿dónde está este amor que me dijeron que me iba a surgir de la nada? No me iba a abrazar a mi bebé y ¿por qué no lo hago con todo mi corazón? Sí, sí está ahí, lo estoy viendo. Pero ¿por qué no lo siento? Hay un trabajo por detrás entre toda la situación de, bueno, ¿quién fue el causante de todo esto? Pues el bebé y el que robó el bebé, y eso es una situación muy trágica. La situación con las parejas, el tú tienes la culpa porque tú me dijiste que fuera con ese actor, o tú tienes la culpa porque no me defendiste, y tú tienes la culpa por esto y por el otro, y la culpa de los papás. Es muy fuerte ver a sus personas más queridas, ¿no? Las parejas y los hijos en ese momento tan vulnerable, y ellos sentirse incapaces de hacer algo por ellos. Esto es bien fuerte con los papás, pero bien, bien fuerte. Entonces, la preparación no debe ser para uno, debe ser para los dos. ¿Qué más pasa? Se te va el sueño, te sientes como que desconectada del mundo, como que si las emociones fueran como si estuvieras viendo una película, sabes que están ahí, pero como que no las alcanzas a sentir. Entonces, entre estos flashbacks que se tienen de las situaciones en particular, te hacen que estés todo el tiempo brincando, ¿no? Que te espantes muy fácil, que no quieras regresar al doctor porque sientes otra vez toda la carga emocional de la memoria en particular, que no lo quieras abrazar, que lo quieras tener acostado todo el tiempo. Sí es un tema en donde el tratamiento es diferente, que si no se atiende a tiempo puede desencadenar una depresión, pero si se atiende a tiempo, si se trabaja. Entonces, bueno, el abanico de opciones crece, ¿no? Puedes trabajar desde el punto de vista del trauma, en donde estás ya concientizando de dónde fue que viviste lo que viviste. No hay una situación en particular y ya tú vas a tener trauma. No, o sea, la verdad es que he trabajado con personas que las han tratado deplorablemente, con unas experiencias infames y son muy felices. Cero trauma. Y he trabajado con personas que han tenido una atención, bueno, pero de lujo, parto respetado de pies a cabeza y tienen un trauma obstétrico tremendo. Esta situación surge del no saber de dónde vienen estas emociones, de no poder gestionar las emociones, de no perder el control sobre las circunstancias. Entonces, sea donde sea que elijas, tienes una opción tú para que lo que sea que pase sea tu decisión. Cuando cumples con estas características, te deshaces del trauma obstétrico o eliminas la mayor parte de las causales de trauma obstétrico. Y esta parte del trauma obstétrico, ¿nos podrías decir algún ejemplo de alguna de tus alumnas o de tus pacientes? Ejemplo, como experiencia de alguna. Sí. ¿Qué es lo que vives en ese trauma? En cuanto a los médicos, todo, cómo se va desarrollando ya en el momento del parto y cuál es la diferencia entre la cesárea y el parto. O sea, si tú estás a favor, en contra, platícanos de esto, a ver.
Ok, en cuanto al tema, lo que pasa es que el tema del trauma no se trata de que sea con un médico o que sea con una partera o en un hospital del servicio público ni en un hospital particular. No, o sea, realmente se trata de lo que tú decidas, de lo que tú sientas y cómo lo gestiones. Ahí está todo, ¿no? Hay muchas cosas que podemos tomar el control desde el principio y evitar todas estas cosas en lugar de entrar pues con los ojos cerrados, ¿no? De quiero que me alivies. Entrar con esta actitud de quiero que me alivies es el camino más rápido. Ajá, perder el control. Y parto o cesárea, no, o sea, realmente no es que alguno esté bien o esté mal. Otra vez, el parto es un proceso fisiológico para el que nuestro cuerpo está preparado, está incrustado en nuestro ADN desde hace millones de años y ha tenido esos millones de años para evolucionar. Sin embargo, algunas veces se necesita apoyo de la salud para que todo sea más seguro. Hay circunstancias especiales. Tener un parto vaginal o tener un parto abdominal no hace la diferencia. ¿Qué hace la diferencia? Nuestra cultura, las creencias que tenemos por detrás. ¿Qué es una creencia? Es algo que se te ha repetido una y otra y otra y otra vez. En donde la frase, así sean 3 palabras, tu mente se encarga de llenar los espacios en blanco y se vuelve la norma. Aunque no sea algo normal, esa es una creencia. Ajá. Entonces, existió durante mucho tiempo, todavía en algunos círculos sociales, en donde si tú te preparas para el parto es porque eres mujer. Y si por algo no puedes lograr ese parto, entonces no eres mujer. Y eso es una injusticia tremenda. La cesárea salva vidas. La cesárea salva vidas. No se trata tampoco de que si está justificado o no está justificado, sino de que sea tu decisión. Mira, te puedo platicar de un estudiante que tuve que su esposo es parte de la Fuerza Aérea en Reino Unido. Lo iban a desplegar un poquito antes de que fuera la fecha en que nacía su bebé. Y después de mucho platicar con el médico, informarse, tomaron la decisión informada de que optaban por una inducción y si no se podía, entonces se iban por una cesárea para que el papá pudiera estar presente en el nacimiento de su bebé. Entonces dime si no está justificado. Aquí el tema es que lo que sea que pase sea por decisión de la mamá y del papá, obviamente, porque es una situación en conjunto cuando estamos hablando de parejas, ¿no? De mamá y de quien sea la otra parte parental de esta familia. Pero, ¿estuvo mal? No, realmente no estuvo mal. Tampoco está mal que si lactancia o no lactancia, o si le das fórmula, y sí, la leche materna es oro molido. Pero, de nuevo, si tomas una decisión informada, si realmente estar lactando es un problema para ti ya profundo, hablando de psicológica, emocional y socialmente, entonces habría que considerar, ¿no? Si realmente vale el peso en oro o si puede haber otras opciones para que no te sientas mal porque te está haciendo muy complicado la lactancia. Y pues la lactancia no es tan fácil como parece. Y esa es otra de las creencias que, híjole, estamos trabajando fuertemente para desbancar. La lactancia no es fácil. La lactancia no se da de manera natural. La lactancia es un reto mayúsculo para el que se necesita un montón de apoyo de terceras personas. Y pocas personas están preparadas para ese apoyo. Y pocas mamás estamos preparadas para poder y saber pedir ese apoyo, que es lo que estamos tratando de cambiar. Y porque, bueno, también está la otra parte de la cesárea, ¿no? Que ahora en México está muy de moda. Y bueno, está esa parte económica y de, bueno, ese tabú de que ya no puedes tener a tus hijos en tu casa, que ahora es más rápido por la parte monetaria, la verdad, en el sistema de salud. Entonces, bueno, eso va un poquito en contra, ¿no? También creo que de la naturaleza de las mujeres que quieren ser mamás. Ese es un tema más que nada político. Y político no estoy hablando de políticas del país, ¿no? Sino políticas dentro de las instalaciones hospitalarias, dentro de las directrices y las rutinas. En 2020 tuvimos una crisis de cesáreas
brutal, brutal. O sea, las cifras ahorita en este momento, si tú las buscas en internet, no concuerdan por ningún lado. En 2019 tenemos un 45% de nacimientos por cesárea, cuando la Organización Mundial de la Salud señala que lo saludable es un máximo del 15%. 15%. 15%. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Llega 2020 y hubo una reconversión hospitalaria con el tema de la pandemia y hubo estados que terminaron casi con el 100% del nacimiento por cesárea. Porque todas las personas que estaban listas para dar a luz en hospitales del sistema de salud, las mandaron a hospitales particulares con el tema de la reconversión. Entonces, en los hospitales, pues que es más fácil darle 8 o 10 horas al proceso fisiológico para que nazca y cobrar una cantidad X, si el gobierno me la va a pagar, o en esas mismas 10 12 horas que vamos a estar en el hospital, podemos sacar 6 cesáreas que cuestan entre 3 y 4 veces más. Programadas, fáciles, rápidas, y suena bien bonito, nada más que no nos dicen los riesgos que conlleva. Si estoy viviendo con una situación de circunstancias especiales en que necesito una cesárea, o sea, también tengo que tener tiempo para procesar. Desafortunadamente se utiliza algo a lo que nosotros les llamamos la carta del miedo. ¿Qué haces? El médico te dice, mira, si no te hacemos cesárea ahorita, tu bebé se va a morir. Aunque todo haya estado bien el día anterior, y muchas veces ni siquiera te dan justificantes. Y trabajé durante 2019-2020 y parte de lo que llevo esto, estoy trabajando con varias mujeres que pasaron por esa situación. Es que el día anterior estaba todo muy bien, voy a mi consulta de rutina y resulta que mi bebé bajó de peso, mi bebé está muy grave, ya no tengo líquido, me lo tienen que sacar, pero ya, no me dan otras opciones. Y entonces resulta que después de que nace, que me hacen la cesárea y me cobran el dinero al que me cobran, voy a consultar con otro ginecólogo porque ya no quise regresar con ese porque me sentí muy mal, porque ya no lo quería ver. Otra vez entramos con este tema del trauma, ¿no? No sé por qué no quiero, pero ya no quiero regresar. Entonces voy a consultar con otro ginecólogo y dentro de la consulta me dicen, no, es que tu bebé todavía no tenía que haber nacido, tu bebé estaba bien, tus estudios dicen que tu bebé estaba bien. Sí, es una situación Eso bien, está muy fuerte. muy, muy fuerte. Yo sé que ahorita muchos médicos por ahí me van a brindar y me van a decir que no es cierto. Es la realidad, es la realidad. Muchas veces, mira, me tocó en el caso de una de mis estudiantes, estábamos trabajando y me dice, ¿sabes qué? Que tengo 38 semanas y me dijo mi médico que necesita hacerme cesárea ya porque mi bebé está en peligro. Dije, a ver, ¿por qué está en peligro? Dice, no sé, pero tengo mucho miedo, necesito que me ayudes. A ver, vamos a tranquilizarnos. Yo no voy a tomar la decisión. Finalmente, como se fueron dando las cosas, yo no dije nada, yo nada más la fui guiando con algunas preguntas para que ella misma las contestara, muy neutras. Y resulta que el médico le estaba queriendo imponer la cesárea porque a la semana siguiente se iba de vacaciones 3 semanas. Qué barbaridad. Que bueno, o sea, estás llegando a toda esta conclusión y no se la dije yo, fue a pedir una segunda opinión y cayeron en esa conclusión. Entonces ella decidió regresar con su médico y decirle, mira, yo sé que no está grave la cosa. Si es porque la próxima semana te vas de vacaciones, prefiero que me lo digas. Y entonces yo decidir si quiero que me atienda algún otro médico o me haces cesárea para que me puedas atender tú o me das una opción de una inducción. Finalmente se sentó con su médico y todo ella puso en su balanza los pros y los contras de cambiarse, de hacerlo, en dónde, talala, y decidió hacerse la cesárea. Pero fíjate qué diferente. Yo decido, te voy a dejar que me hagas la cesárea, pero con todas las cartas sobre la mesa, te vas de vacaciones. No es necesario para mi salud. Claro. Y ahí juega mucho pues eso que dices de la decisión, qué decisión yo tomo, me da el poder a mí, o tengo el poder de yo decidir lo que yo creo que es mejor para mí y para mi bebé. Claro. Y pongo por debajo de todo eso el ego incluso de los médicos, ¿no? Porque muchas veces está el ego también de que, no sé si pienso que contigo ha de ser esta situación de que te dicen, no, eso que tú dices no es cierto, lo que decimos es así, el método tal, la respiración, no sé, los libros. Y entonces, Mira, no me lo han dicho directamente,
porque tengo la evidencia a mi favor. O sea, yo no les estoy diciendo lo que está mal. Yo no le puedo enseñar a un médico a hacer su chamba. Definitivamente no. Ni tampoco les voy a enseñar a mis estudiantes con quienes entreno tú vas a saber absolutamente todo y tú vas a poder contradecir a tu médico. No, definitivamente no. Respeto mucho todo el conocimiento que llevan, pero somos humanos y los humanos a veces se nos van las cabras al monte para nuestro propio beneficio. Entonces, sí, en alguna ocasión un médico que tenía fama aquí en la región de ser un médico muy pro parto, y este es un ejemplo de muchos, cuando surgió el tema de que yo utilizo un método llamado hipnoparto, mi estudiante le preguntó, oye, ¿y qué opinas de esto? Y el médico le dijo, no, no es suficiente, nosotros estamos preparados para ello. Tú lo único que tienes que hacer es hacer unas respiraciones que yo te voy a decir y ya, y vas a ver cómo está bien. Y le creí, eso fue con su primer bebé, ahorita estamos trabajando con el segundo, por ejemplo. Y en una de esas consultas, 38 semanas, la que está en la mesa, ven, acuéstate que te voy a revisar, porque además se acostumbra de que cada vez que vas a consultar, guante y el gelecito en los dedos y ahí te vas. Separa las piernas porque fuerza tengo que meter las manos. Y no, no. La evidencia dice que hay ciertos momentos para hacerlo y no se tiene que hacer en cada consulta. Al revés, hacerlo en cada consulta tiene más riesgos que ningún beneficio. Entonces hay ciertos momentos, ¿no? Pero durante esa consulta dijo, mira, tú respira, tú tranquila, tú deja todo en mis manos y vas a ver que todo está bien. Y si yo volteé a ver, no, se puso el guante mientras me estaba guiando a que respirara y me estaba diciendo que confiara en mí. Lo vi como claramente tomó otro tubo de gel, cómo se lo puso en los dedos, y metió la mano, me lastimó, sacó la mano y había algo de sangre en los manos. Entonces fue algo tan fuerte para mí que hasta se me quedó grabada la imagen del tubo. Cuando llegué a casa busqué el nombre del tubo y resulta que eran prostaglandinas que se utilizan para suavizar el cervix y favorecer una inducción a las 38 semanas. Su trabajo de parto empezó esa noche con un sangrado anormal y terminó cesárea. Como esas historias hay miles. Desafortunadamente hay miles. Entonces sí es un punto en donde, híjole, ¿con quién me voy? ¿Con quién me atiendo? Si yo decido, pongo todo en tus manos, que sea una decisión informada, para que sea lo que sea que pase, siga siendo por tu decisión. Pero es que el tema es así como, estamos a un lado y otro de la balanza y otra vez a la línea delgada y la zona gris de la violencia obstétrica. Y esto que, bueno, en lo que tú tienes especialidad del hipnoparto, platícanos de estos pros y contras, porque tengo entendido que eso fue en lo que tú te especializaste en Reino Unido. Sin embargo, lo has tenido que adaptar un poco a nuestra realidad y cultura mexicana. ¿Por qué ha pasado esto? A ver, pros y contras del hipnoparto. Hipnoparto es bueno porque es bueno. O sea, la verdad es que es muy bueno. ¿Qué se usa con el hipnoparto? Darte el poder de que tú puedas entrar en la zona del trance, de la hipnosis, en donde puedes trabajar con tu cuerpo, al ritmo de tu cuerpo y favorecer un parto cómodo. De hecho, es una de la hipnosis está dentro de las indicaciones como medios de manejo del dolor recomendado por la Organización Mundial de la Salud y es bastante efectiva, bastante efectiva. Sin embargo, este es un método que funciona muy bien en Reino Unido, en Alemania, en Suecia, en algunos países en Europa donde tienen un modelo de atención ginecobstétrica en donde la partera es quien guía la atención. Y el ginecobstetra única y exclusivamente atiende casos de circunstancias especiales, complicaciones, algunas cosas en donde ya se está viendo que se va a necesitar un manejo más médico hasta llegar a la cesárea. Pero hay un punto intermedio en donde los dos, tanto la partera como el médico, trabajan en conjunto. Son modelos en donde la educación perinatal la tienen como parte del servicio de salud. Entonces, las mujeres están preparadas para lo que va a pasar. Las parteras están para apoyarlas en su trabajo de parto.
Ellas están, la protagonista es la mamá. Las parteras se hacen a un lado y están checando y están guiando y están verificando que todo vaya bien, pero finalmente las que hacen el trabajo son las personas que van a dar a luz. Y funciona muy bien allá. Aquí en México, las circunstancias son diferentes, porque tenemos una atención 100%, bueno, no 100%, pero un 85% la atención del nacimiento es hospitalizada. Los poquitos partos en casa que hay, pues, son mínimos realmente. Hay un tabú muy grande con respecto a los partos en casa, pero en realidad la evidencia dice que son seguros, siempre y cuando se lleven a cabo con un proveedor de cuidados de la salud que esté preparado para un parto en casa. Okay. Pero es seguro. O sea, si ¿Por tú qué llamas a un seguro? médico, ¿Por qué seguro? porque quitas todos los elementos que impiden que el trabajo de parto se dé de alguna manera difícil. Quitas muchos elementos. Si tú estás preparada, realmente podrías dar a luz tú sola. Si tienes un embarazo saludable, un bebé saludable, tú te encuentras saludable, o sea, realmente una mujer en esas condiciones podría dar a luz sola. ¿Qué? Es un proceso natural, la Claro, tiene millones de años de evolución. claro. La cosa es que ha cambiado mucho, ¿no? Aunque es cierto que no siempre es seguro y a veces se necesita apoyo. En realidad la mayor parte del trabajo la hacemos nosotros. Entonces es seguro porque quitas todos los elementos que podrían hacer difícil la situación. Es seguro porque el nacimiento no es una urgencia médica y porque las urgencias médicas rara vez son urgencia médica. Son circunstancias que te llevan a hacer un cambio de planes, pero muy rara vez, y te estoy hablando así como de un 1% de las veces, hay una urgencia real. Y generalmente cuando hay una urgencia real es porque ya hay otros factores que se van viendo durante el embarazo que te van llevando a tomar una decisión diferente. Esos factores que te dicen, no, sabes que definitivamente un parto en casa pues no es posible en las circunstancias que estoy viviendo. Ok, opto por otras opciones. Pero pues en México tenemos un tabú bien grande, ¿no? Hay países europeos en donde el parto en casa, y ahorita con la pandemia se les motivó, incluso se les daba un incentivo económico para que las mujeres tuvieran a sus bebés en casa. Oh. Los seguros de gastos médicos cubren el parto en casa. Aquí en México el parto en casa es caro. Por lo menos en las zonas urbanas, el parto en casa es caro. No lo cubren los seguros de gastos médicos mayores. No hay muchas parteras, había platicado, ¿no? Estaban reportadas hasta el año pasado 100 parteras profesionales. Pero parteras tradicionales hay entre 11.500, cerquita de 12.000, por ahí es un rango, pero parteras profesionales hay 100 en todo México. Son muy poquitas. Muy poquitas. Y de hecho hay desde hace muchos años un programa autorizado gubernamental para integrar este modelo de atención guiada desde la partería, así en conjunto con el servicio médico. Ahí está autorizado, planes, regulaciones, y está aprobado, pero no se mueve nada. Nada, no. Entonces, son muchos factores, ¿no? Son muchos factores. Bueno, la infraestructura, el convertir a ese pedacito del hospital para que las instalaciones sean pro maternidad, el tema de, bueno, vamos a promover, no voy a dar becas, voy a preparar más, que haya más parteras en México para que estas instalaciones estén bien ubicadas y todo, pero pues todavía hay mucha resistencia, ¿no? Y sí sería un tema importante, porque justamente estos países que promueven el parto en casa y estos modelos de atención hacia el nacimiento son países en donde sus estadísticas sociales, la verdad, están de lujo. Claro. No estamos hablando de empleos, seguridad, bienestar general de las personas. Es infinitamente mejor que los países donde no se usa este modelo. Se ha visto en estudios preliminares que sí pudiera haber una relación directa con la manera como damos a luz. Suena muy lógico. O sea, después de haber trabajado todo lo que a mí me suena muy lógico. Claro. Sin decir esta es la causa, porque no soy experta en el tema, pero después de ver todo lo que conozco por detrás, pues sí, de alguna manera están ligadas las unas con otras. Entonces, es un tema muy importante que nadie le presta la atención porque es tan común que pues más bien es así como, así es, así son las cosas. Así es.
así va a ser, ya, tú te dejas ir. Y no, la realidad es otra. No, sí, y en casa me imagino que es más seguro porque no tienes toda esta parte invasiva o sea, estás en tu espacio, no tienes estas cuestiones que decías que te distraen de generar el ambiente óptimo para cuando una mujer va a dar a luz. O sea, no te pones en ese estado de correr, de miedo, porque ya Mira, no sé quién, el doctor, la doctora, la enfermera, el otro enfermero, el que te va a anestesiar y todas estas cuestiones que te distraen de lo que uno tiene en su ADN, una mujer, ¿no? claro, y que te ponen en alerta además, que te ponen en alerta. Y el ponerte en alerta es, vas a producir adrenalina, vas a bloquear tu producción de oxitocina y de endorfinas. Y entonces viene la serie de intervenciones médicas hechas para ayudarnos, entre comillas, con un dolor que en realidad pudo haber sido provocado. Pero no es seguro, o sea, sí hay una injerencia directa. Estadísticamente, en las cosas técnicas, un parto en casa es seguro. Sin embargo, el lugar, digamos, el mejor lugar para que des a luz es en donde tú, como persona que va a dar a luz, te sientas más segura. Porque si te dejas ya porque sí quiero un parto en casa, COVID, todo este asunto, pero no te preparas, tenerlo en casa te puede también dar qué mucho riesgo. miedo por todo lo que hay por detrás, te puede dar mucho miedo, puedes desencadenar otras tantas cosas que van a acabar en un traslado al hospital. Entonces, si vas a tener un parto en casa, sí es necesario que te prepares para tener que tomes la decisión informada. Igual que si vas a tener a tu bebé en un hospital, te informes y tomes una decisión informada, pero así con todo lo que hay por detrás, realmente protocolos hospitalarios que pisan la línea en la zona gris entre violencia obstétrica y atención respetada, no le quiero llamar humanizada porque me choque ese término, pero de un nacimiento respetado. Hay muchos hospitales que van pisando la línea del uno al otro, del uno al otro. Sí, es una Entonces línea muy también delgada. muy delgada, muy delgada. Entonces, hasta para elegir el lugar, ¿no? Tomar una decisión informada de por qué estoy eligiendo este hospital. No nada más porque sea donde mi doctor atiende o porque es uno de los mejores lugares ahí que me cubre mi seguro de gastos médicos mayores, sino porque estoy viendo toda la lista de protocolos y de atención de rutina a la que me voy a enfrentar. Y te puedo decir que el 80% de esos protocolos rutinarios y atenciones rutinarias van en contra de nuestro propio beneficio. Si no es que más. Sí, sí te creo. Ha de haber historias muy trágicas, otras, bueno, muy satisfactorias gracias a tu Sí, acompañamiento. hay de todo. Muchas gracias, sí. ¿Y cuáles son este tipo de acompañamientos que tú ofreces? ¿Cómo las ayudas? ¿Es de manera presencial? ¿Es en línea? ¿Cómo es que ofreces Yo trabajo esta capacitación? ¿O cómo le podemos decir? Acompañamiento, ¿no? Más bien. entrenamiento. Entrenamiento. Sí, la verdad es que entrenamos. Yo te pongo todas las cartas sobre la mesa, te doy un abanico de ejercicios que tú puedes hacer y que tienes que hacer y tú tienes que entrenar. ¿Por qué entrenar? Porque entrenamos desde la respuesta instintiva al estrés para que no nos vaya a atacar la amígdala, no nos traicione la amígdala al momento de dar a luz con cualquier cosa. Y se puede prender, pero con cualquier cosa. Entonces, desde ahí, entrenar respuesta instintiva al estrés, entrenamos comunicación asertiva, entrenamos tomas de decisiones, entrenamos muchas cosas. Entrenamos para el parto, entrenamos para el nacimiento, entrenamos para la etapa postparto y trabajamos mucho con nuestras emociones, con nuestros miedos. Por chiquitos que sea, aprendemos a trabajar. Entonces, la manera como trabajamos es, yo trabajo 100% en línea. 100% en línea. Todos mis entrenamientos, todos mis apoyos son en línea. ¿Por qué? Porque a veces son temas en los que te quedan, y siempre pregunta a cualquiera, no sé si estén viendo por ahí, porque a lo mejor se conectaba, pero
son temas a veces tan íntimos en el tema de, hablando de emociones, por ejemplo, son temas íntimos, no íntimos de amorales, no, sino íntimos emocionalmente, íntimos de pareja, en donde tenemos que hablarnos de nuestras cosas. Entonces, al estar en línea y al estar las parejas trabajando desde su espacio personal, su espacio seguro, es más fácil que puedan apagar el micrófono, hablarlo entre ellos y poder hacer las preguntas más directas. Cosa que no pasa, por ejemplo, en los entrenamientos presenciales, porque estamos así como que todas las parejas que van a dar a luz, así, unos al lado de otra, y si quieren platicar algo entre ellos, ya se están perdiendo de algo, o es en voz bajita, o luego lo platicamos, y luego se les olvida. Claro. Y para mí es bien importante que duda chiquita que haya, duda que quede resuelta, porque no hay pregunta tonta. La única pregunta tonta es la que no se hace. Entonces vamos trabajando así de dudas chiquitas, 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 hasta que no quede claro. Nos vemos una vez a la semana, entrenamos, el entrenamiento dura entre 2 horas y media, 3 horas, dependiendo de qué tantas dudas haya, y vamos llevando un seguimiento semanal. Y si hace falta, nos vemos después. Porque si algo no se siente bien, seguramente no está bien, igual que en todo. Entonces, volvemos a, desde el principio, ¿no? A trabajar qué es lo que no se siente bien, por qué no se siente bien, qué es lo que estás sintiendo, qué te causa miedo, qué te causa ansiedad, qué te da estrés, porque necesitamos soltarlo todo. Porque con tantito estrés que traías, y esta es una cosa que muy chistosa, ¿no? Porque es, ¿pero qué tienes miedo? No, no tengo miedo, nada más estoy estresada. Es así como nuestra respuesta. Minimizamos el estrés. Pero ¿qué es lo que pasa? Puedo tener miedo, puedo estar enojada, puedo sentir ansiedad, puedo sentir angustia. El estrés es todas estas combinadas en una. Sí. Pues minimizamos el estrés, así como que, no estoy asustada, solo estoy un poquito estresada. O sea, tienes un abanico ahí de cosas, preocupaciones y miedos que te están afectando y que te pueden llegar a afectar. Porque aunque digas, no tengo miedo, y yo confío ciegamente en todo lo que me pasa, no, sí, yo te puedo decir que no. O sea, una duda pequeñita que tengas, una mini intervención que te hayas enterado. He tenido estudiantes que han venido, ¿sabes qué? Yo quiero tomarlo porque tengo pánico a las agujas. Pero pánico, de sudar frío, o sea, se me esconden las venas del miedo, no me las encuentran, me pican 30 veces y tengo pánico. Y han salido así de, sí, aguja, por favor. Que lo vamos trabajando. A veces hace falta trabajarlo en algunas situaciones, ¿no? O sea, si remitimos a terapia específica para ciertas cosas, porque no es terapia, es un trabajo así como que individual, pero padre, profundo, personal. Entonces, es en línea y los vamos llevando. Yo personalmente en los partos no las acompaño personalmente porque es un tema íntimo, pero en línea, de manera virtual, sí, por supuesto que sí los acompaño por teléfono, incluso los he acompañado por teléfono. Pero en ese momento es un momento íntimo, en donde el menor número de personas que te acompañen te va a favorecer más. ¿Sí? Externo. Que tú no quieras que estén ahí, te va a favorecer más. Y más que todo es eso, como ustedes preparan cualquier escenario, ¿no? Es decir, yo quiero escenario A, pero puede ser que al final tenga que hacer escenario B, escenario C, pero tú preparas a las mamás para que, bueno, ustedes, para que estén abiertas o sepan cómo reaccionar o sepan cómo decirle a un médico, ¿sabes qué? No quiero que me hagas el corte, la episiotomía, por ejemplo, que pensamos también que es algo normal y que es peor, ¿no? No, está la evidencia de la episiotomía. Híjole, no sé, me dije. Nos podríamos seguir aquí horas, pero a ver, sí, platícame esta parte. Pero sí, trabajamos mucho esa parte de estar consciente de cuáles son mis derechos. Porque normalmente llegamos al hospital y entra la enfermera y te vas a quitar tu ropa, te vas a poner esta bata translúcida donde todo el mundo te va a ver el trasero, casi la parte que no te dice, ¿no? Porque el 90% de la comunicación es no verbal. Ponte esta bata y entonces la recibes, sí, gracias. Y en tu cabeza pasa, está transparente, pero me la tengo que poner porque me la tengo que poner, qué vergüenza, no quiero. Y estás viendo así que entra el séquito de enfermeros y camilleros a tu cuarto y viendo la bata transparente con el trasero al aire, ¿no? Así como, ¿what? Bueno, me la tengo que poner. Desde ahí ya está el sistema de alerta encendido, ya una descarga de adrenalina, porque vas a querer proteger tu intimidad. O sea, no es normal que el séquito de enfermeros y camilleros y enfermeras y todo el mundo te dé a las pompis. No es normal. Que se haya normalizado es otra cosa.
Entonces, te pones la bata y ahora sí, vengo a ponerte te vengo a canalizarte, te voy a poner tu intravenosa, Catétero. tu suero. Oye, pero es que yo hablé con mi médico y me va a dejar comer y beber. No, no puedes ni comer ni beber. No puedes. Entonces empieza ahí a haber una serie de contraindicaciones que van en contra del propio proceso. La enfermera impone su poder sobre ti en el decirte, ya vine y te la voy a poner porque así es. Y no, no es así. Es más fácil para ellos, pero las cosas no son así. Entonces ellas van trabajando y van trabajando de la mano de sus médicos y de sus parteras, porque te puedo decir que mis mamás que han elegido parto en casa no trabajan nada más con partera, trabajan con partera y con gine. Y los tres van trabajando de la mano. Van trabajando siempre para mantener a mamá y a bebé seguros. Siempre. O sea, no se trata de decir, no, ¿sabes qué? Yo no quiero que me pongas una intravenosa. No, yo no quiero, a mí no me gusta eso. No, se trata de la evidencia, te lo estoy sugiriendo por tal y cual razón. La última palabra la tienes tú. Pero yo te recomiendo que sí lo aceptes por X o Y, pero ya es diferente a decir, ok, lo voy a aceptar, pero a tal momento, o sabes que no lo acepto, sabes sí lo acepto, a que llegue la enfermera que no tiene nada que ver con tu atención y te quiera meter un intravenoso en ese momento. Es muy diferente, muy diferente. Y hace una diferencia enorme el poder poner un límite en estos ciertos momentos. Entonces, si ellas están preparadas para todos los escenarios, ¿por qué? Porque el nacimiento no es una línea recta. El nacimiento puede dar horadas, giros, subidas y bajadas y cambiar de un momento a otro. Y nosotras nos preparamos para todo. Si estás buscando un parto en casa, entonces sí, preparamos parto en casa, pero también preparamos diferentes escenarios. ¿Qué pasa si necesito de una inducción? ¿Qué pasa si me tengo que ir al hospital? ¿Qué hospital? ¿Con qué gine? ¿Hacia dónde me voy a ir? ¿Qué pasa si en lugar de si la inducción no funciona y tengo que recurrir al tema de la cesárea? Ok, ¿cómo voy a planear mi cesárea? Tengo una madre que salió, me choca esa palabra, me choca. Ya la tenemos arraigada también, aunque Y no hay que está bien sacarla dicho, a pero través lo del tenemos. proceso fisiopatológico. Y ella me dijo, no, es que sí siento que me alivié porque sí me hacía falta en ese caso, por eso me acordé ahorita. Pero Ah, pues ok. como que te aliviaste. Hubo un problema de salud con ella que la llevó a tomar la decisión, ya que ponía en riesgo la vida de su bebé. Y se estaba preparando para parto en casa. Bueno, al momento de dar a luz, aquí no hablamos ni de parto ni de cesárea. Aquí hablamos de nacimiento y de dar a luz. ¿Quieres un nacimiento vaginal? Padrísimo. ¿Quieres un nacimiento abdominal? También padrísimo. Nacimiento es nacimiento. Aquí no hay tabús de si doy parto por doy a luz por la vagina, soy menos agujero, no. No, eso aquí no cabe. Nacimiento es nacimiento. Es que al momento de que estoy dando luz, estoy viendo a mi bebé, me sentí como en un spa, solo por haber planeado su escenario de nacimiento. Habiéndose preparado, y dígate, preparó parto en casa, hasta llegar a la cesárea. Es que me sentí como en spa. Fue una experiencia padrísima. Y Hay eso es, muchas cosas de las que podemos tomar el control nosotras mismas para hacer un cambio radical en la manera como experimentamos el nacimiento. O sea, el nacimiento no tiene que doler, el nacimiento no se sufre. No, o sea, ese es un constructo 100% social que se ha ido haciendo realidad con la repetición. Es muy diferente. ay, Sofi, está buenísimo el tema. Y yo me podría seguir hasta 2 horas más, pero bueno, ya tenemos que finalizar nuestra entrevista. Me encantó, muchas gracias. Me gustaría saber si alguien del público tiene alguna duda, algún comentario. Les voy a poner aquí el contacto de Sofi. Les voy a poner en el chat. Creo que sí tengo acceso al chat. A ver. Fer, creo que no tengo acceso al chat. ¿O sí? A ver, espérenme tantito. Bueno, no sé si alguien quiera... Ah, perfecto, ya. Está como un poquito lenta mi compu, creo. Bueno, esta es la empresa. Y ahorita les voy a poner
con todos los contactos de Sofi por si alguna de ustedes quiere contactarla. La verdad es que increíble todo el trabajo que hace. Muchas gracias. Aquí saludando a los que nos están viendo en vivo por Facebook, que me están mandando mensajito. Muchas gracias, chicas, por su apoyo. Muchas gracias. Genial, padrísimo, padrísimo. Saludos a Vero, Nubi, no sé si están aquí todavía. Bueno, más bien, Vero sí está, pero Nubi no sé si sigue aquí. Bueno, si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta, si tienen dudas, y si no, bueno, ya cerraríamos nuestro... Me preguntan aquí qué significa mi nombre. Suka Mons. ¿Qué Sí, significa Suk? Suk es el sánscrito que define así como concepto felicidad, virtuoso positivo o virtuosa positiva. Define así como que engloba la mejor y más deseada sensación de la mente. Eso es lo que significa Suk. Ya aplicado va con Suka. Entonces yo quiero ver que todas las mamás tengan esta sensación cuando den a luz. Que no sea una necesidad de miedo, que no haya una necesidad de estar asustada, que se acabe este tema de, híjole, voy a dar a luz, sí, sí, qué emoción, pero qué miedo. Y me duele, y sufro, y me dejo, y cedo. Yo no quiero ver esto. Yo quiero que realmente empiecen las familias de una manera bien positiva, bien en calma, con mucha seguridad, con mucha tranquilidad, con muchas herramientas que no nada más son aplicables para el parto, sino también para el resto de sus vidas, en todas las áreas de sus vidas. Eso es lo que estamos buscando y eso es lo que estamos teniendo. La verdad es que está padre. Nuestros bebés nacen sonriendo. ay, Sofi, ya me dieron ganas de tener otro bebé, Sofi, ya, después de 10 años. Ya sé, cuando yo lo vi dije quiero otro, por favor quiero otro. Sí, Sofi, no, ya vas a provocar esas situaciones ahora. Oh. También para borrar esos traumas que hemos tenido muchos en el embarazo, que tuvimos Cura, ¿eh? antes y Cura. después. Con una segunda experiencia así de poderosa y tranquila y en calma, cura las experiencias anteriores en los casos de trauma con muy buenos resultados. Muy, muy buenos resultados. Hayan o no tomado otro curso, porque no se parece a ninguno. De hecho, se pueden considerar complementarios, que son diferentes, pero cura. Sí, sí cura. No, excelente, excelente, me encantó. Muchísimas gracias y abriste mucho la mente, bueno, mi mente en cuanto Ah, a Sandra está preguntando, ¿parto natural en agua, sí o no? Sí, siempre y cuando todas las condiciones sean adecuadas para que lo tengas. La evidencia dice que es seguro. Ok. Y esta parte también, Sofi, que bueno, platicamos ayer un poquito de, que nos ponen pues en la cama de manera horizontal, no es algo natural realmente, es como No, médicos, pero va en contra de nuestra naturaleza, ¿no? Que lo que platicabas del hueso. Ay, ¿puedes decir eso que es sí. interesante? Ok, ¿qué es lo que pasa? Durante el proceso del nacimiento de la pelvis tiene tres huesos. Tenemos las hojitas de la pelvis y en la parte de atrás tenemos el hueso sacro, que es una fusión de vértebras, y hasta el final está el coxis, que es un pesito chiquitito. Pero el coxis, así como lo conocemos, es nada más el huesito chiquito. Y tiene una posición más o menos así. Pero al momento de dar a luz, la pelvis se abre y la articulación sacroiliaca se relaja para que el sacro pueda hacer esto y de alguna manera abrir la puerta bebé. ¿Okay? Entonces, con las prácticas médicas, esta es una moda que surgió de una payasada realmente. Rey dijo, yo quiero ver nacer a mis hijos, y ella sé que sus esposas se acostaron para que él pudiera ver nacer a los hijos. Y de ahí los médicos empezaron a tomar la moda. Y luego se fue muy cómodo que en lugar de tener que estarse agachando, poniéndose de rodillas para que la mujer pudiera dar a luz de pie o en una posición vertical, pues para ellos era más cómodo. Acuéstala para yo poder sacarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Acuestas boca arriba y el sacro no tiene para dónde retraerse. Entonces está estorbando. Estorba el coxis, estorba el sacro, no permite que haya esta buena apertura esta apertura óptima de la pelvis, entonces la cabecita de bebé empieza a ser así. ¿Qué es lo que pasa? Pues tiene que hacer un movimiento hacia arriba
y de todas formas queda atrapada. Pero no hay que preocuparnos porque por eso se inventó la episiotomía, para poder cortar la vagina, meter los forceps y poder sacar a bebé así hacia arriba, en lugar de hacer una posición vertical que permite el sacro retraerse y que el bebé salga por gravedad. Es una posición, en la actualidad, se llama posición de litotomía, estando boca arriba, es uno de los puntos que está allí descrito, donde está la ley contra la violencia obstétrica, allí está descrito. Evitar la posición de litotomía, y es una posición en la que casi todas las que hemos dado a luz en los últimos años están. Hayamos o no hayamos tomado un curso de preparación del parto, si vas a un hospital sin prepararte así conscientemente de todo lo que implica, y el que te va a atender, sea un residente o el que te toque, tu médico no estuvo ahí presente, pásale, acuéstate, por favor, ya valimos. O sea, la verdad es que de repente se nos van las cabras al monte, porque si el doctor me lo dice, entonces así tiene que ser. No. Lo que pasa es que hay una brecha de entre 15, se cree que en México hasta de 25 años, entre que se hacen los estudios, se prueba la evidencia y se publica la evidencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de la episiotomía, dice la evidencia, ahí está, es mucho más riesgo hacer rapidísimo, si puede ser incómodo, estos negativos de la episiotomía son el de un desgarre. Entonces, sí, estas posiciones favorecen esto de la episiotomía. Se les dice a los médicos, tienes que hacer episiotomía sí o sí, lo necesiten o no lo necesiten, porque tienes que practicar cuando están en las residencias, cuando están estudiando las especialidades. Entonces se acostumbran a hacer la episiotomía. Entonces se traduce, ya lo llevan hacia su práctica particular, hacia su práctica. Entonces la vuelven a acostar y entonces es como aprender a manejar, ¿no? Memoria muscular. Aprendo a manejar, meto primera, meto clutch, cambio segunda, vas. Vas a atender a tu paciente particular, lo haces exactamente igual que como aprendiste durante la carrera. Y eso es práctica, práctica, práctica. Episiotomía para todas. Pam, 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 pam. Acostamos a todas. Y el tema con el nacimiento es que ningún molde nos acomoda a cada una. O sea, el nacimiento es bien personal, bien individual, porque cada uno es tan único y especial como cada uno de nosotros. Y nosotros merecemos esta atención basada en evidencia hacia nosotras mismas, no atención rutinaria de molde. Eso también hace mucha diferencia. Y si nos clavamos al tema de las... ¿Me puedo tardar? Sí. Podemos seguir. Nada más para de la evidencia de las intervenciones, nada más como 3 horas. Bueno, pues ya para cerrar, Sofi, Rocío nos dice muy interesante y los médicos hacen de las suyas, por eso debemos saber y no otorgar que hagan lo que quieran con nuestro cuerpo y salud. Verónica Hernández dice, sí, para mí fue muy traumático en la noche después de la cesárea porque se acumularon coágulos que debieron sacar, sentí mucho dolor. Y pues sí, pues bueno, aquí tenemos a la experta. Por favor, contáctenla si tienen alguna situación de que ya quieren tener otra vez bebés o alguna amiga familiar que sepan. Bueno, aquí creo que es muy, muy interesante todo lo que ella sabe, en lo que las puede guiar. Y bueno, y muchas también gracias. si ya nacieron, también las apoyamos cuando hay cierto. temas de trauma. Sí, por supuesto que las apoyamos. Lo último que queremos es que se queden con la cosa aquí atorada en el cuello y que se quede sin solución, ¿no? Y para Por supuesto que lactancia las y todo apoyamos. esto, ¿no? También. Por supuesto que las apoyamos a encontrar la ayuda. Si no podemos dársela, las apoyamos a encontrar la ayuda que necesitan. Excelente, Sofi. Pues te agradezco muchísimo, te agradecemos mucho por haber estado aquí. Gracias también a toda la audiencia por compartir este espacio con nosotros. Y nos vemos en 2 semanas, el miércoles 8 de septiembre, igual de 4 a 5, en el marco de Expo Negocios 360 para Fortaleza Empre. Y bueno, me despido de ustedes, Ingrid Nájera, que tengan excelente tarde. Muchísimas gracias.